Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, las señales del tiempo del fin. Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, por tus bendiciones y porque nos regalas este día más para que podamos comprender cuál es tu voluntad y poder acercarnos más a ti. Pedímoste que nos envíes la consolación de tu Espíritu para que podamos tener discernimiento espiritual y poder comprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor, por tus bendiciones, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos estudiado la primera parte del capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Allí vimos en primer lugar la ofrenda de la viuda como un ejemplo de dedicación y servicio al Señor. La segunda parte que estudiamos del Evangelio según San Lucas capítulo 21 son el comienzo de las señales del tiempo del fin, que estudiamos hasta el versículo 11. Y vamos a seguir estudiando estas señales que Jesús dio en el Monte de los Olivos, estudiando los versículos 12 al 19. Leamos. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay varios elementos que debemos considerar en esta parte del discurso de Jesús que dio desde el Monte de los Olivos. Lo primero, Lucas introduce aquí elementos del discurso de Jesús que no aparecen en Mateo, al parecer como un complemento de lo que ocurrió en ese día en particular. En segundo, habla de la persecución que sufrirán los fieles hijos de Dios. Dios envió a los apóstoles para llamar al pueblo al arrepentimiento, para que reconocieran al Mesías, pero eso no ocurrió. Por el contrario, padres entregaban a sus hijos, amigos entregaban a amigos fieles a Cristo. Pero esto mismo ocurrirá al final de la historia de este mundo. El odio se despertará contra los fieles hijos de Dios. Elena de White comenta: así sucederá a los nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensará que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal, que observa sus mandamientos. Libro El deseo de todas las gentes, página 583. En tercer lugar, pero el Señor dice que esta persecución será ocasión para dar testimonio. Marcos amplía al decir que serán llevados ante concilios, ante los gobernadores y reyes, y esta será una oportunidad para darle testimonio a ellos. Muchos gobernadores y reyes, como también funcionarios menores, no habrían tenido la oportunidad de escuchar la verdad y de observar el efecto de sus principios en la vida de los acusados si no se hubieran visto obligados a hacerlo
debido a su posición oficial. En cuarto lugar, la siguiente parte del texto dice: proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. El griego promelatao, que significa preparar, ejercitarse por adelantado, es probable que este verbo se refiera a la repetición de un discurso antes de presentarlo, para que el orador pueda estar mejor preparado para darlo. Al defenderse ante reyes y ante gobernadores, los discípulos no deben tener discursos preparados de memoria. Cristo no disculpa aquí el descuido y la despreocupación, por supuesto. Los creyentes y los cristianos deben estudiar la palabra de Dios con ahínco, porque el cristiano debe estar siempre preparado, como dice Pedro, para presentar defensa ante todo el que demande razón de la fe que profesa. Primera de Pedro 3:15. Hemos de servir fielmente a Dios día tras día, sin preocuparnos por el día de mañana. Hemos de confiar en Dios, quien nos dará la gracia necesaria para hacer frente a los problemas que surjan, pero al mismo tiempo hemos de estudiar con todo esmero la voluntad revelada por Dios a fin de estar preparados para afrontar cualquier situación que se presente. En quinto lugar, viene la promesa del Señor: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Los misioneros cristianos nunca deben olvidar que hablan como representantes o embajadores de Cristo. El Espíritu Santo en ese momento los inspirará y traerá a su memoria las grandes verdades de la palabra de Dios para presentarlas con tal sabiduría que los hombres quedarán silenciados. En sexto lugar, después el Señor les dice que llegarán a ser aborrecidos aún por sus seres queridos, quienes le traicionarán y entregarán. Elena de White comenta: muchos tropiezan, caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán, para conseguir su propia seguridad, a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. Libro El deseado de todas las gentes, página 583. El odio de los impíos que sienten contra los hijos de Dios es inexplicable, como Caín, que odiaba a su hermano Abel sin ninguna razón. Los hijos de Dios reciben la fortaleza y ánimo para avanzar en medio de grandes dificultades y ante el dolor de ver que sus seres queridos le traicionan. En séptimo lugar, este pasaje viene la promesa del Señor que dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta promesa no es una garantía total de inmunidad contra el martirio, pues Jesús acababa de decir que algunos serán muertos. Es posible que signifique que los gobernantes que juzgarán a los cristianos tendrán poder sobre ellos solo hasta donde Dios se lo permitiera. Pero también es posible que estas palabras de Cristo se refieran a los resultados finales y no a las perspectivas inmediatas de este mundo, y signifiquen que los gobernantes terrenales no pueden tener poder alguno sobre el bienestar eterno de los cristianos. Por eso termina diciendo que con vuestra paciencia, es decir, el que perseverare a pesar de las diversas tentaciones y persecuciones, pues llegará a experimentar la salvación. Son aquellos que confían en el Señor, que permiten que su vida sea fortalecida en Él. A pesar de las circunstancias, su fe aumentará y entonces el Señor los fortalecerá y serán preservados para la eternidad. Entonces, siguiendo el estudio de Lucas capítulo 21, el Señor habla de la destrucción de Jerusalén, versículos 20 al 24. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse.
y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús predice la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, cosa que ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando el ejército romano coloca su estandarte para destruir a Jerusalén. Entonces los cristianos deben huir. Si están en el campo, no se vuelvan a la ciudad. Si están en la terraza, pues salten fuera del templo. Esto fue lo que ocurrió ante el asedio de los romanos. Hubo una interrupción en que los cristianos aprovecharon y huyeron a ciudades cercanas. Esto sorprendió en gran manera a Tito Vespasiano, que dijo que solo Dios pudo abrir la brecha para que los cristianos salieran, ya que por ningún lado ellos habían encontrado forma de entrar. El Señor expresa un ay para aquellas mujeres que cuando llegue a este momento terrible estén encinta, no podrán huir, serán espectadoras de los terribles acontecimientos que vendrán. Jesús dice que serán días de retribución, porque el rechazo a Jesús y sus enseñanzas, pues esta generación había incurrido en una culpa mayor que la de cualquier generación anterior. Como nación fracasó en su propósito y cerraron ellos la puerta de la misericordia divina, y los castigos predichos por su desobediencia se cumplirían y serán nuevamente llevados cautivos. En el pasado, por su desobediencia, Jerusalén fue destruida y los judíos llevados cautivos a Babilonia. El Señor les permitió otra vez volver y restaurar la nación. Pero ante su rechazo del amor de Dios, otra vez serán llevados cautivos y esparcidos por las naciones de la tierra. La poca autonomía que gozaban los judíos bajo la jurisdicción romana antes del año 70 nunca se restableció, y desde ese fatídico día Jerusalén ha estado continuamente bajo dominación de los gentiles. Mucho tiempo después, como resultado de la revolución de Bar Coquebas, aplastada en el año 135 después de Cristo, so pena de muerte se prohibió la entrada de todo judío en la ciudad. Después del año 70 no se volvió a reconstruir el templo. La ciudad ha sido ocupada y gobernada, entre otros, por los romanos, los sarracenos, los normandos, los turcos, los cruzados y los árabes. En junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días, los judíos se posesionaron de toda la ciudad, y la ciudad será ahora habitada por gentiles. Y Jesús dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo asignado a la nación judía pronto terminaría, y los judíos dejarían de ser el pueblo escogido de Dios. Cuando fueran rechazados como nación, el evangelio se predicaría a todas las naciones, y ahora es el tiempo en que muchos gentiles aceptarán el evangelio y llevarán adelante el propósito de Dios de ser instrumentos de salvación a otros. Hasta que toda la profecía se cumpla, ya Israel no será el centro de la historia profética. Entonces llegamos a la última sección del capítulo 21 de Lucas, que son los versículos 25 al 38, y describen los acontecimientos que ocurrirán previo a la segunda venida de Cristo. En primer lugar, vamos a hablar de las señales cósmicas que traerán angustia a los hombres. Leamos el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí nos habla de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Estas advertencias aparecen también en los otros evangelios sinópticos e incluso en el Apocalipsis. El sol se oscurecerá. El 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció durante casi todo el día en una gran sección de América del Norte. El así llamado día oscuro fue la primera de las señales en los cielos ordenada por Dios
para indicar la inminencia del regreso de nuestro Señor. La luna no dará su resplandor. En la noche del mismo día, el 19 de mayo de 1780, la luz de la luna estuvo velada, así como lo había estado la luz del sol durante las horas del día. También dice que las estrellas caerán del cielo. Y esto se cumplió el 13 de noviembre de 1833, cuando ocurrió lo que sin duda puede considerarse como la mayor lluvia de meteoros de toda la historia. Y en la tierra habrá angustia en la tierra, debido a las fuerzas destructivas de la naturaleza, con las señales de los cielos que preceden al regreso de Jesús a la tierra. Sigamos leyendo los versículos 26 al 28. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor sigue describiendo el sentimiento de angustia y terror que sufrirían los hombres por el sacudimiento de las potencias de los cielos. Tanto que Apocalipsis capítulo 6 versículos 14 al 17 dice: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Tanta es la angustia que se experimentará que Jesús lo describió como que quedarán sin aliento, es decir, contemplarán estas señales con temor y asombro, tanto que piden que las rocas caigan sobre ellos. Y es allí donde está la promesa. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Varios elementos. Número 1. La venida de Cristo es visible. Dice que los hombres, ante la expectación de los acontecimientos, verán al Hijo del Hombre. Jesús no viene en secreto. Su venida es el acontecimiento más maravilloso que hayan contemplado los hombres sobre la tierra. En segundo lugar, Jesús viene en una nube, es decir, descenderá del cielo a la vista de los hombres. En tercer lugar, viene con gran poder y gloria, es decir, que su venida será el despliegue de su poder, de su majestad. Miremos una de las descripciones de la venida de Cristo que Elena de White nos ofrece. Dice: el Rey de Reyes desciende en la nube envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Libro El conflicto de los siglos, página 699. Y Jesús agrega a esta descripción que cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, cuando las señales indiquen la venida de Cristo y que Él está cerca, entonces debemos levantar nuestra mirada porque la redención está cerca. El momento en que nuestro rescate se hará una realidad. El Salvador viene a poner fin al dolor, al sufrimiento y a la angustia de los hombres. Viene a redimir a su pueblo. Sigamos estudiando este capítulo en los versículos 29 al 31. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ves que ya brotan, sabéis que vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De la manera en que se interpretan las señales del mundo natural para sus diversos ciclos, de esta manera las señales dadas por Jesús anuncian su pronta venida. La higuera es una planta muy popular en Israel, así como los higos que produce y que es un fruto comestible. La higuera produce 2 frutos en el año. La primera cosecha, las brevas o higos tempranos, maduran entre junio y principios de julio. La segunda cosecha es los higos tardíos,
que maduran en agosto. Tomando como comparación la higuera, Jesús dice que de la higuera debemos aprender, ya que ellos sabían que el verano estaba próximo cuando veían que las ramas de la higuera estaban tiernas y de ellas brotaban sus hojas. Así nosotros deberíamos saber que su segunda venida estaría cercana cuando viéramos el cumplimiento de todo lo que Él ha estado hablando. Por tanto, el propósito de esta parábola de la higuera era hacer entender a sus discípulos que la observancia de las señales que Él había venido hablando darían un anuncio que su segunda venida estaba pronto a ocurrir, y por ello debían estar alertas y a la expectativa de que todo esto pudiera ocurrir tarde o temprano. En otras parábolas, la parábola de la higuera tiene como propósito despertar en los discípulos de Jesús una actitud de alerta, pensando que muy pronto Jesús vendría y que no van a ser tomados por sorpresa, sino que deben estar preparados para su pronta venida. Sigamos leyendo los versículos 32 y 33. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando se dice de esta generación no se refiere a los apóstoles, porque ellos ya están muertos. Se refiere a la generación que ve las señales del fin. Ellos no morirán, porque también verán a Jesús venir en las nubes. Entonces agrega, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La tierra llena de maldad, la tierra contaminada pasará, pero las promesas del Señor son para siempre. Su promesa se cumplirá y perdurará por la eternidad. Jesús continúa su enseñanza en los versículos 34 al 36, diciendo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La apelación del Señor ahora es que cada uno debe hacer una preparación concienzuda de su vida para la venida del Señor. Entonces se enseña por contraste de tres cosas que no deberían absorber la vida de los creyentes. La glotonería es el dolor de cabeza y el malestar que sigue a la embriaguez. Se refiere a las náuseas y todo lo que lleva el uso de comida o bebida en exceso. Un hijo de Dios es temperante, está alerta. Lo segundo a evitar es la embriaguez. Es vivir intoxicado por el uso inadecuado de las bebidas fermentadas. El alcohol nubla el entendimiento, embota la mente. Por lo tanto, un hijo que espera al Señor no va a permitir que su mente esté embotada, como para no distinguir el tiempo que está viviendo y prepararse para el encuentro del Señor. Y lo tercero son las preocupaciones de esta vida. Es la ansiedad por conseguir cada vez más cosas. Están tan afanados por las cosas de esta vida que se olvidan de prepararse para la vida venidera. Estos están tan distraídos en sus cosas que Jesús vendrá para ellos de repente, porque no estaban preparados. Estas personas estarán atrapadas por el lazo de Satanás. Pablo advirtió sobre que Satanás tiene un lazo con el cual entrampar a los hombres. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 25 y 26. Dice, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, porque sí, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Todos aquellos que se dejan distraer por la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida es a quienes el enemigo ha tendido una trampa para que no puedan prepararse para la venida de Cristo. Por eso el consejo del Señor es, velad pues orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Debemos estar despiertos, espiritualmente hablando, para no dejarnos engañar por el enemigo.
y de esta manera escapar de las trampas del enemigo y estar en pie cuando Jesús venga y se convierta en la meta suprema de la vida cristiana. El capítulo 21 de Lucas termina con un resumen del ministerio de Jesús en esa semana de la pasión y muerte. Leamos los versículos 37 y 38. De día enseñaba en el templo, y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo. He aquí un resumen retrospectivo de las actividades de Jesús durante los primeros días de la semana de la Pasión. Quizás los primeros 2 días que llamamos domingo y lunes, al parecer Jesús se quedaba en Betania. Allí nos dice que pasaba la noche entera en oración y en la mañana regresaba al templo. Pero al parecer el martes él se quedó en la noche con sus discípulos en el monte de los Olivos. Lo cierto era que cuando él llegaba al templo, la gente acudía a escuchar sus enseñanzas, que nada se parecía a lo que habían escuchado antes. La palabra de Dios les era aclarada y alababan a Dios por su bondad. Apreciados amigos y hermanos, el Señor nos ha dado suficientes evidencias de su amor por nosotros y nos ha dado claras advertencias que anuncian que el día de su venida está cerca. Cada uno de nosotros debe evaluar si estamos haciendo la debida preparación para el encuentro con el Dios eterno. Este es tiempo de velar y orar, de estar listos para el encuentro con el Señor. Esto es una obra diaria en la que debes dedicar tu vida a Jesús y Él pueda hacer su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.